introducción. La verdad que estoy contento en esta noche. Gracias por haber venido. Que Dios le bendiga. Siempre es un honor, es un privilegio estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Qué bueno que tomó la decisión esta noche de venir. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios primeramente por el privilegio, por la oportunidad, y a mi pastor Héctor Rivera por la oportunidad, y gracias a usted, mi hermano, por estar aquí. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos de 35 al 39. Zúgel Michelén dijo en una ocasión: si fuiste llamado por Dios a predicar su palabra, debes ser apto para enseñar, y eso incluye la capacidad para entender la Biblia. Recuerda que tu labor consiste en predicar la palabra, no lo que otros dicen de ella. Tristemente, mis hermanos, la palabra de Dios ha ido desapareciendo en el cristianismo, dentro de las iglesias y también dentro de los púlpitos, como en ese lugar. No es de que aquí no se predica la palabra de Dios, pero esto es un púlpito. Es increíble que dentro de un programa de iglesia se tome más tiempo y más importancia a la alabanza, quizás a la ofrenda, a las actividades dinámicas, que a la misma palabra de Dios y a la predicación. Hay iglesias que cuando hacen eventos, por ejemplo, los sábados, quizás reunión de jóvenes, concierto, cualquier cosa que puedan hacer dentro de su programa, hay iglesias que no hacen el llamado al final y no hacen un sermón o no predican la palabra de Dios. Simplemente se conforman con una obra de teatro, simplemente se conforman con unas cuantas canciones y no hay palabra de Dios. Se pueden pasar horas de alabanza. Es bueno alabar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces poco tiempo en escuchar lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra. Ahora, el comentario de Zúgel Michelén, que el predicador tiene que ser apto para enseñar la Biblia y sobre todo entenderla. Claramente Jesús, el Hijo de Dios, para él era de mucha importancia la predicación y la proclamación del Evangelio por medio de la palabra de Dios. Y esta era una prioridad para Jesús. Incluso predicaba antes que cubrir las necesidades de mucha gente que necesitaba con urgencia quizás un milagro, que Jesús les ayudara en ese momento. La Reina Valera 2020 en Juan 12:49 dice: yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió es el que me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Entonces lo que Jesús enseñaba y predicaba no era algo que a él se le ocurría o algo que quizás él entendía de las Escrituras, sino que él tenía una misión clara y específica de parte del Padre Celestial. Y es que el Evangelio, mis hermanos, es la palabra dicha por Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y en esta noche quiero predicar un sermón que le he titulado Dios habla y actúa por medio de su palabra. Y vamos a leer el texto principal en esta noche, Marcos 1 de 35 al 39, y dice de la siguiente manera: levantándose muy de mañana, hablando de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vámonos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vamos a orar en esta noche, ayúdeme. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, porque una vez más tenemos la oportunidad y el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, mi Señor. Habla en nuestras mentes, nuestros corazones. Estamos dispuestos en esta noche, Señor, a que tu presencia nos inunde, que tu presencia sea derramada y tu Espíritu Santo nos toque. Creemos en un Dios de milagros,
Creemos en un Dios, Señor, creador. Y en esta noche, Señor, te damos la gloria y gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Dios habla y actúa por medio de su palabra. Y en primer lugar quiero ver Jesús principia su ministerio. Vamos a leer Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, esto es muy importante saberlo y tenerlo en nuestra mente, porque la Biblia registra este evento o el principio del ministerio del Señor Jesús, lo registra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces es algo importante y debemos saberlo. Después de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Usted recordará, por 40 días. Después empieza su ministerio y recorre las aldeas. Y él no va a las aldeas para ir de turista, no va para conocer las regiones y decir qué bonito está aquí, ni para probar las diferentes clases de comida que se servían en ese lugar. La Biblia dice que Jesús inicia su ministerio predicando y enseñando acerca del reino de los cielos. Su proclamación era: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esto era lo que proclamaba el Señor alrededor de todas las aldeas. Ahora, la versión griega traducida en inglés dice, y me gusta mucho: el reino de los cielos está a la mano. Cambien su mentalidad y conducta respecto al Dios de los cielos. Prácticamente Jesús enseñaba que el reino de Dios y de los cielos no es como ellos lo habían escuchado de la gente religiosa. Cambien su idea acerca de Dios, les decía. No es como quizás lo han escuchado antes, no es como se lo han interpretado, es muy diferente. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está a la mano. Y usted sabe que cuando algo está a la mano, pues se puede tomar. Amén. Jesús iba a las sinagogas de cada aldea y predicaba y proclamaba el año agradable del Señor. Ahora, una sinagoga, mis hermanos, era un lugar de reunión local y asamblea del pueblo judío. Durante los tiempos de Jesús, incluso había una sinagoga dentro del templo mismo. Se debía establecer una sinagoga donde se reunían 10 varones judíos, como decir las células hoy en día. El sábado era la reunión principal y se recitaba la Shema, confesión de fe en el Dios único. Se hacían oraciones y se leían las Santas Escrituras, la ley y los profetas. Vamos a leer Marcos 1, 21, 22 y luego el 39. Y entraron en Capernaum, hablando Jesús y sus discípulos, y los días de reposo entraron en la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vamos a leer Lucas 4, unas hojas adelante. Lucas 4, versículos del 14 al 22. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga otra vez, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todos daban buen testimonio y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús inicia su ministerio predicando la palabra de Dios, anunciando el reino de los cielos, y en cada aldea que visitaba, en cada aldea que Jesús entraba, lo primero que hacía era ir a la sinagoga donde estaban los judíos reunidos, y empezaba a enseñar el reino de los cielos, y empezaba a predicar el mensaje que traía de parte de Dios. Él enseñaba. Y la gente se maravillaba porque era diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar de parte de los fariseos y de los religiosos. Y le pregunto en esta noche, ¿era algo nuevo lo que Jesús predicaba? Claro que no. Era la voz encarnada del Dios vivo. Las mismas escrituras, pero con la interpretación correcta de las mismas. Por esa razón, mis hermanos, aunque no todos somos llamados a predicar detrás de un púlpito, pero sí somos llamados a proclamar el reino de Dios y su justicia. Y para esto no necesitamos ser maestros, no necesitamos ser doctores en la ley, en las escrituras. Simplemente compartir la fe que ahora tenemos en Cristo Jesús a la gente que no le conoce, y decirle a la gente que ahora es posible estar bien con Dios, ser limpios, ser purificados, perdonados por medio de Jesús, que es el Salvador del mundo. Amén. Para Jesús era de suma importancia hablar y enseñar lo que el Padre Celestial le ordenó. Por eso era importante para Jesús estar en las sinagogas, especialmente el día sábado, para que la gente escuchara lo que Dios tenía que decirles a ellos verdaderamente, por medio de las escrituras, por medio de la ley, de los profetas, por medio del Antiguo Testamento. Pero ellos no lograban comprender. Por eso, mis hermanos, es importante siempre escuchar la palabra de Dios, y debemos darle la importancia requerida a este libro. ¿Cuántos dicen amén? Leyendo la Biblia, escuchando su palabra por medio de sermones, es como vamos a conocer y saber lo que Dios quiere comunicarnos. Pero es sumamente necesario, mis hermanos, darle la interpretación correcta para que así podamos saber en verdad lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros y lo que Dios quiere tratar personalmente con cada uno. Porque podemos escuchar en las redes sociales hoy en día muchas predicaciones que están más torcidas que esa pita que está ahí. Es indispensable la presencia del Espíritu Santo para poder dar una verdadera interpretación y una correcta interpretación a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo era posible que Jesús interpretara bien y correctamente las Escrituras? Porque Jesús, siendo Dios mismo en forma humana, siendo Dios mismo encarnado, estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Él siempre hablaba lo correcto. Por eso Él siempre hablaba acerca del reino de los cielos. Y la palabra de Dios, mis hermanos, trae paz, trae esperanza, trae gozo, trae perdón, reconciliación y salvación. Pero un mensaje mal interpretado de la Biblia solamente traerá condenación a nuestra vida. Ahora, me gusta el programa de nuestra iglesia, y no lo digo porque esté aquí en este momento, pero ya cantamos, ya adoramos al Señor, ya oramos, ya dimos generosamente a la obra de Dios. Pero hacemos esto sin quitarle la importancia y el tiempo que la predicación necesita. La predicación de la palabra de Dios.
las buenas nuevas, las buenas noticias, porque esto es lo que nos fortalece, esto es lo que hace que nuestra fe crezca. Amén. Ahora, lo que demos a Dios, mis hermanos, puede ser adoración, una buena ofrenda, puede ser una buena oración. Lo que demos a Dios nunca se va a comparar con lo que Él tiene para nosotros, por medio de la palabra de Dios. Para Jesús era muy importante la predicación, incluso más que la necesidad de algunas personas, y no porque a Jesús le valiera queso la necesidad de la gente, sino más bien sabía cuál era su misión. En segundo lugar, quiero ver en esta noche a lo que Jesús vino. Y vamos a leer una vez más Marcos 1, del 32 al 39. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pareciera que Jesús es indiferente a la necesidad de los que le estaban buscando en esa mañana. Los discípulos fueron a buscarlo y decirle: todos te están buscando. Todos los que están ahí reunidos te necesitan. ¿Será que lo buscaban para despedirse de él? ¿Será que le querían dar una buena ofrenda al Señor Jesús? ¿O será que querían invitarlo a desayunar? Ellos lo buscaban porque tenían necesidad de algún milagro. Pero la Biblia dice, mis hermanos, que la noche anterior Jesús había hecho muchos milagros. Había sanado a mucha gente y había sacado los demonios que muchos tenían. Ahora, estos milagros que el Señor Jesús hizo la noche anterior fueron de sanidad y de liberación, que tenían que ver con lo espiritual, relacionado con su predicación, con el reino de Dios. Ahora quizás estas mismas personas querían otro tipo de milagros, quizás algo económico, quizás alguna situación. Ahora, esto es lo que yo me puedo imaginar, la Biblia no lo dice. Pero recordemos de que Jesús se marcha de allí y prácticamente no les presta atención a esta gente que está reunida y lo está esperando, lo está buscando, porque Él tenía que seguir predicando en las siguientes aldeas. Ahora, ¿Jesús era indiferente a la necesidad de la gente? Está claro que no. Pero primero Él tenía que seguir anunciando el reino de los cielos. Y esto sí era importante para Jesús, porque para eso Él había sido enviado. ¿Cuántos dicen amén? No toda la gente buscaba a Jesús con el mismo propósito. No toda la gente tenía la misma perspectiva acerca de Jesús. No todos querían ser sanos. No todos querían ser libres. Otros querían ser saciados nada más físicamente. En Juan 6:15 dice que después del milagro de la multiplicación, cuando Jesús alimenta a los 5,000, dice que la gente se reunió una y quiso hacer rey al Señor Jesús. Después de ver este evento milagroso, la gente decía: este es el Mesías prometido, vamos a hacerlo rey de una vez. Y el Señor Jesús, conociendo sus intenciones, se apartó a un lugar desierto. Ya no le siguió el rollo. Él no había venido para restaurarlos como nación. ¿Cuántos dicen amén? Ellos creían que Él era el Mesías que restauraría la nación de Israel, una necesidad física y tangible que ellos tenían.
Pero Jesús vino a buscar y a recuperar lo que se había perdido, y esto era principalmente la comunión entre los hombres y Dios. Y esa comunión entre Dios y los hombres es gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz. Pero antes de morir, Él amaba enseñar y predicar acerca del reino de los cielos. Para Jesús era más importante redimirlos espiritualmente, que ellos tuvieran una vez más relación con el Padre Celestial, que redimirlos como nación, porque podía haber establecido su reino en Israel y que fueran una nación independiente una vez más, pero separados de Dios. Jesús, al predicar el Evangelio, predicaba la interpretación correcta de las Escrituras. Y para Jesús eso era prioridad. Porque los judíos, mis hermanos, al conocer la verdad, por medio de las Escrituras, podían identificar a Jesús como el Mesías del que hablan en el Antiguo Testamento. Edmund Clowney, en su libro El Misterio Revelado, habla de cómo podemos descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento. Y hace mención que Jesús mismo vino a cumplir y terminar lo que Dios mandó por medio de su palabra y sus leyes a su pueblo. Empezando desde Adán, y todo el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel siempre fracasó ante los mandatos de Dios. Desde Adán hasta el pueblo de Israel, en todo el Antiguo Testamento, la gente fallaba a Dios. Y Jesús vino a cumplir en lo que ellos habían fallado. Gloria a Cristo, amén. Por eso Jesús en Nazaret, al leer al profeta Isaías en Lucas 4, al terminar dijo a los presentes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento que Dios dio a su pueblo. Y ellos, mis hermanos, tenían la oportunidad de ser redimidos espiritualmente, porque Jesús es el vínculo entre Dios y los hombres. Amén. Por eso enseñaba y predicaba, y esa era la prioridad de su ministerio terrenal. Jesús cumplía con su misión, que era predicar en primer lugar. Y las Escrituras tenían sentido y significado verdadero para los que escuchaban el mensaje de Dios en las sinagogas. Jesús predicaba de que el reino de los cielos estaba al alcance de ellos, estaba a la mano para los que estaban allí escuchando. Ahora, si para Jesús era prioridad predicar el Evangelio y el reino de los cielos, creo que para nosotros también es aplicable esto, y debemos darle la importancia necesaria a su palabra al momento de predicar y al momento de estar escuchando su palabra. La misma importancia que Jesús le daba. La palabra de Dios debe ser prioridad en su vida. Y en serio, debe tomarse el tiempo, mi hermano, de leer la Biblia, de escucharla, de compartirla. El que Jesús cumpliera su misión de predicar el año agradable del Señor, del Evangelio y del reino de los cielos, le da sentido a nuestra vida. Cambia el propósito que teníamos o que nos habíamos atrasado, y también cambia el destino de nuestra eternidad. Por eso usted no debe menospreciar la palabra de Dios. Cuando esté escuchando su bendita palabra, mis hermanos, preste atención lo más que pueda. No se distraiga con el celular, no hable con los demás. Es un tiempo de importancia, porque es donde Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Que nos valga poco lo que los demás digan, que nos importe poco lo que nos digan a través de un mensaje de texto en el tiempo de la predicación. Y cuando leamos la Biblia, mis hermanos, tampoco se distraiga o haga otras cosas dejando por un lado la palabra de Dios. De verdad, tómese un tiempo dedicado, un tiempo especial para leer y escuchar la palabra de Dios, y esto le va a ayudar. Jesús se lo tomó en serio, dejó a un lado a los que le buscaban,
porque él todavía tenía que ir a predicar a otro lado. Él había estado con ellos la noche anterior, ya había predicado, ya había hecho milagros, había sanado gente, había liberado gente, y al otro día se agruparon una vez más y ellos querían la atención de Jesús. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: Nel, vámonos para otro lado. Ahora, si Jesús se la tomó en serio, mis hermanos, ¿quién es usted y quién soy yo para no tomarle la importancia de vida a su palabra? A la palabra de Dios que nos pone a la mano el reino de los cielos. En tercer lugar, quiero ver el resultado de predicar el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Como ya sabemos, Jesús inicia su ministerio predicando, proclamando el reino de los cielos. Y Jesús le daba importancia a su misión, que era predicar, por lo cual había sido enviado. Ahora veremos por qué era tan importante para Jesús hacerlo, así como su Padre en los cielos le había ordenado. Vamos a leer versículos 21 al 34, lo vamos a leer rápidamente. Y entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga uno de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Escuche bien: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente dejó la fiebre y ella le servía. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos, porque estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, el resultado de la predicación de Jesús, del Evangelio, es que la gente, al escuchar la palabra de Dios por medio de Jesús, creyeron a su enseñanza, y ahí es donde su fe en Dios empieza a nacer. La fe en el Dios soberano nos acerca a Él, y es donde usted, mi hermano, comienza a tener una relación personal con Dios. Y cuando usted escucha, lee y medita su palabra, milagros van a ocurrir. Amén. La gente de Galilea lo experimentó, porque primero escucharon el mensaje verdadero de Dios. Creían en este mensaje, y no solamente su relación con Dios fue restaurada, sino que también muchos fueron sanos, fueron liberados y hechos nuevas personas con mentalidad totalmente diferente. Gloria a Cristo. Hoy en día podemos leer cómo Jesús inició su ministerio, de cómo le daba importancia al predicar acerca del reino de Dios, y cómo gente fue sana espiritualmente, y luego sana de sus enfermedades, dolencias, y librados de ataduras del pecado. Ahora, esto es consecuencia de la predicación del Evangelio, y hoy podemos leer lo que ocurrió miles de años atrás. Por eso la palabra hoy, esta palabra
hoy en día se puede hacer realidad en este lugar. Si tan solo cada uno de nosotros le damos esa misma importancia a la palabra de Dios, si dedicamos tiempo para leerla, venir a la iglesia y escucharla, Dios puede perdonar su vida, Dios puede librarle, Dios quiere tener una relación con usted personalmente, Dios quiere sanarle en esta noche, Dios quiere quitar ese quebranto y ayudarle con sus problemas, y Dios quiere salvarle. Amén. ¿Y cómo sabemos esto? Por medio de la palabra de Dios. Los milagros de Jesús regularmente venían después de que Él predicaba y anunciaba el reino de los cielos. Es importante, mis hermanos, primero conocer lo que está escrito en la Biblia, en su bendita palabra, para saber en qué Dios estamos creyendo y confiando. Es necesario saber y conocer lo que Dios hace y Dios puede hacer en nosotros y por medio de nosotros. Es necesario que primero conozca la palabra de Dios para que su fe crezca cada día. Y eso le acercará más al Dios vivo, que reina para siempre, y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 1, 35 al 45. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y con los que él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Versículo 40, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra de aquel se fue y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Anda a la iglesia y llevad la ofrenda. Pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ahora, ¿por qué este leproso se acerca a Jesús? Porque Jesús, en vez de ir con aquellos que le buscaban en la mañana, en la madrugada, en vez de ir a decirles qué les pasó, qué tienen, qué necesitan, Jesús se va a predicar a las aldeas vecinas. Y su predicación se divulgaba, y yo me imagino que este leproso escuchó acerca de Jesús. Y cuando lo vio, dice la Biblia que vino a él y se inclinó una rodilla y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: yo quiero, y se limpió. Y el milagro ocurrió. Y lo interesante aquí, mis hermanos, es de que Jesús no le dice: vete a tu casa ya, sino que le dice: ve y preséntate al sacerdote. O sea, prácticamente lo mandó al templo y paga lo que Moisés demanda en la ley por tu purificación. O sea, si él no sabía cuánto era, lo mandó a leer la Biblia, lo mandó a leer las Escrituras, y ahí le decía que tenía que traer una ofrenda por haber sido purificado. ¿Cuántos traen ofrenda cuando andan a la iglesia? Ahora, el resultado, mis hermanos, de la predicación del Evangelio es la fe en Jesús, el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Por eso es tan importante que la conozca, que la lea, que la escuche y la comparta. El resultado de la predicación es de que gente conozca a Jesús y vengan a Él, como este leproso. La gente buscaba a Jesús y Él les enseñaba, les perdonaba, les sanaba y les liberaba. Ahora, cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a la misión, les dice: vayan y prediquen el Evangelio.
y los manda de dos en dos. Y la Biblia dice que ellos fueron contentos, predicaban la palabra de Dios, y como resultado dice que cuando vinieron y dieron el reporte al Señor Jesús, ellos venían contentos y emocionados y le decían que gente fue sana, que gente fue liberada de demonios y milagros ocurrieron. ¿Pero por qué? Porque ellos anunciaron la palabra de Dios. Este es el resultado de la predicación. Mucha gente fue sana, liberada de demonios, de la religiosidad, y fueron sacados de la mentira. Ahora, mis hermanos, conociendo su palabra, podemos acercarnos a Él confiadamente, sin temores, sin complejos, sin dudas. Conociendo la palabra de Dios, tendremos una relación personal con Él. Su palabra nos instruye, nos enseña qué debemos hacer para vivir conforme a su voluntad. La palabra de Dios nos enseña a orar. La palabra de Dios nos enseña a ser generosos. La palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar, que debemos amar, que debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Su palabra nos acerca a Él. Y con Él, mis hermanos, somos perdonados, limpios, justificados, salvos y también sanos y libres de toda opresión. ¿Cuántos lo creen? Ahora le pregunto en esta noche, ¿tiene algún problema que para usted quizás no tenga solución? Si es así, mi hermano, le invito a que conozca cada día más la palabra de Dios y le dé la importancia adecuada a la misma. Y si no sabe qué hacer ante estas situaciones, ante los problemas, Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y la verdad, mi hermano, para Dios no hay nada imposible, pero Dios no va a bajar personalmente, decirle, mira, tenés que hacer esto y lo otro para salir de ese problema. Dios le va a dar las instrucciones por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Por eso es de que debemos darle la importancia requerida. O sea, no es un libro cualquiera, no son cuentos ni historias, es la palabra de Dios. Marcos 1, 35 al 39, una vez más. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y con los que él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él dijo, vámonos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. La Biblia no dice echaba fuera demonios y después les predicaba. No, dice, les predicaba en las sinagogas y luego hacía los milagros. Amén. Ahora, para concluir en esta noche, Jesús mismo nos dejó el ejemplo de qué importante debe ser para nosotros la palabra de Dios. Como predicadores y al momento de escucharla en un sermón, al momento de que usted esté sentado y al momento en que usted la va a leer. Jesús fue enviado a predicar el año agradable del Señor, y así fue como comenzó su ministerio, predicando el mensaje de Dios para su pueblo, y no solamente anunciar, sino también sanó, liberó y reconcilió a su pueblo con Dios una vez más, para los que creyeron. Pero esto fue posible gracias al efecto que trae el escuchar la palabra de Dios. Jesús está interesado en sanarle. Jesús está interesado en perdonarle. Jesús está interesado, mi hermano, en hacerle libre. Pero también está interesado en que primero escuche la palabra de Dios. Amén. Todo el consejo de Dios está en su palabra. Si tenemos problemas, no esperemos a que el pastor nos solucione la vida, ni todos nuestros problemas, ni los hermanos quizás. Que sea así siempre. Es bueno venir ante el pastor y preguntar, pedir un consejo. Pero no nos va a solucionar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando recibimos su palabra, donde Dios se acerca a nosotros, porque conoceremos su voluntad, sus mandamientos e instrucciones. Cuando conocemos su palabra es donde los milagros pueden ocurrir. La palabra de Dios es más importante que cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Le damos
gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar, Señor, a mi vida en esta noche. Ayúdanos, Señor, a